De empezar, siempre recordándoles que es importante recordar los síntomas de coronavirus, recordar que ante la presencia de tos o fiebre, dolor de garganta, fiebre más dificultad para respirar, pérdida del olfato, dolor de cabeza, etc., lo primero que deberían hacer es consultar inmediatamente a su servicio de urgencia, ¿sí? Contactarse con los números que figuran acá o acudir a un servicio de urgencia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el ataque cerebral vascular, ¿sí? Un poco la idea de mi presentación es tratar de mostrarles a ustedes en qué consiste un ACV o un ataque cerebral vascular. Vamos a tratar de definir de la manera más fácil a qué denominamos nosotros como neurólogos un ataque cerebral vascular. Recordar los principales síntomas del ACV que deberían tomar en cuenta ustedes en caso de presentar alguno de estos, ya sea en casa o en el lugar donde estén. Vamos a hablar muy brevemente de cuáles son los tipos de ataques cerebrales vasculares y para concluir, cómo hacemos el tratamiento, qué medidas se toman y cómo se hace la rehabilitación correspondiente para cada persona que sufre un ACV. Entonces, lo primero que uno siempre se pregunta es ¿qué es un ataque o qué es un derrame cerebral? ¿Sí? Cabe remarcar que nosotros como médicos utilizamos también otros términos para hablar de este tipo de problemas neurológicos. Ustedes deben haber escuchado de lo que se denomina el accidente cerebral vascular, o stroke cerebral, o enfermedad vascular cerebral, ataque cerebral, derrame cerebral. En general son sinónimos que sirven para definir una misma entidad o una misma enfermedad neurológica. La definición más fácil, la manera más fácil de explicar qué es un ACV, es el tratar de decirles que es cuando un vaso sanguíneo, ya sea una arteria o una vena, dentro del cerebro sufre una ruptura. Se rompe y por consiguiente va a condicionar un sangrado. O por otro lado, cuando un vaso sanguíneo, sea una arteria o una vena, como ven acá en esta gráfica, se obstruye o se tapa por un coágulo, ya sea de sangre o de grasa, dentro del vaso cerebral, entonces va a condicionar de que la sangre no pueda pasar por ahí y va a condicionar de que exista una zona del cerebro que va a estar sin irrigación, sin presencia de irrigación de sangre. Como bien sabemos, nuestro cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso central y tiene la función de controlar todas las actividades que nosotros hacemos. El cerebro nos permite movernos, sentir, pensar, leer, hablar, etc. Y cada una de estas funciones va a estar a cargo de una parte exclusiva del cerebro, de una parte específica del cerebro. Entonces, cuando un vaso cerebral sufre una ruptura o se tapa, el área que está a cargo de este vaso cerebral va a sufrir una lesión. Y obviamente se van a presentar los síntomas, ¿sí? La gravedad de un ataque cerebral vascular, entonces, depende de varias causas, de varios factores. Por un lado, la ubicación de este vaso. Si el vaso que se tapa o se daña está a cargo de la región, por ejemplo, del lenguaje o de la escritura, esa persona tendrá problemas para escribir o para hablar. Si ese vaso está en la región de la vista, tendrá probablemente problemas con la visión, con el campo visual. De todas maneras, la extensión, el tamaño de la ACV también es otro factor para ver la gravedad o la severidad de los síntomas. Obviamente, mientras más grande sea el área afectada, probablemente la persona tenga síntomas más severos o más importantes.
Y por otro lado, también el tipo de ACV, porque como vamos a ver más adelante, los ataques cerebrales pueden ser o isquémicos o hemorrágicos, y dependiendo de eso también van a estar los tipos o las características de los síntomas que van a tener. Y el ataque cerebral vascular es muy frecuente en la población, y es por eso que todos ustedes, como pacientes, como familiares, etcétera, estén en conocimiento de que existe y los cuidados que uno tiene que tener. Se calcula que por año en el mundo, más de 15 millones de personas sufren un ACV o un ataque cerebral vascular. Acá en Argentina se estima que aproximadamente cada 9 minutos una persona está sufriendo un ACV. Eso quiere decir que probablemente durante nuestra presentación, en alguna parte acá de nuestro territorio, va a haber unas 4 o 5 personas que van a estar sufriendo un ACV. Y lo más importante es que solo un 5% o menos de las personas que sufren un ACV van a consultar a tiempo como para que puedan recibir un tratamiento adecuado que los cure de su ACV. ¿Sí? Porque como van a ver más adelante, el consultar prontamente es uno de los factores que más define un buen pronóstico de la persona afectada. Ahora, existen distintos tipos de ACVs o de ataques cerebrales. Básicamente es importante que recuerden que por un lado están los ataques cerebrales isquémicos. ¿Qué quiere decir esto? Son situaciones en la cual un vaso sanguíneo, como ven acá en la figura, en el dibujo, es tapado por un coágulo, o ya sea de sangre o de grasa, ¿sí? Y lo que va a condicionar, como les decía anteriormente, que determinada área del cerebro esté privada de circulación. Y por otro lado también existen los ACVs de tipo hemorrágico, en los cuales lo que pasa es que la pared del vaso se rompe, lo que va a causar que en esa región del cerebro exista un sangrado. Entonces, a términos generales, existen dos grupos grandes de ACV. Los isquémicos, por la trombosis, por la obstrucción, por un coágulo, o los hemorrágicos, donde hay una ruptura del vaso sanguíneo. Y los síntomas de un ataque cerebral van a depender del área afectada. Como todos ustedes saben, el cerebro está conformado por distintas áreas, distintos territorios, que todos nosotros los conocemos como lóbulos, lóbulo frontal, temporal, parietal, etc. ¿Sí? Cada área del cerebro cumple una función. Tal es el ejemplo de la parte posterior, el lóbulo occipital, por ejemplo, de nuestro cerebro, se hace cargo más de la visión. Es por eso que si hubiese una lesión a ese nivel, probablemente una persona lo que tenga o lo que presente sea trastornos visuales, trastornos de la visión. Entonces, los síntomas de una ACV van a depender de la zona afectada, de la zona que se va a ir afectando, ¿sí? Y también va a depender del lado afectado, porque como ustedes saben, tenemos un lado izquierdo del cerebro y un lado derecho, y cada mitad de nuestro cerebro tiene funciones más específicas. Por ejemplo, el lado izquierdo de nuestro cerebro se hace cargo del lenguaje. Es la parte del cerebro que nos permite un adecuado entendimiento y generación del lenguaje. Entonces, si una persona tiene una ACV, un sangrado en la parte izquierda del cerebro, y esa parte izquierda está a cargo del lenguaje, probablemente tenga dificultades para hablar. Y en realidad son muchos los síntomas que puede causar una ACV o un ataque cerebral. De todas maneras, me parece que para que se lleven a la casa y siempre tomen en cuenta, lo recuerden, una manera práctica de recordar los principales síntomas de un ataque cerebral es recordar 5 Cs importantes, 5 palabras que van a empezar con C, ¿sí? Esto yo lo saqué de una campaña de difusión acá en Argentina
de un par de años atrás, donde se trataba de concientizar acerca del ataque cerebral vascular, y me parece muy práctico para conocer como paciente o como familiar, ¿sí? Las 5 Cs del ACV que uno tiene que tomar en cuenta son cabeza, cuerpo, caminata o marcha, confusión y ceguera, ¿sí? Igual ahora vamos a explicar cada una de estas, pero son los 5 puntos que uno tiene que tomar en cuenta para que en el momento que tenga algún tipo de síntoma raro o algún tipo de síntoma neurológico, se pregunte si podría estar teniendo o si un familiar podría estar teniendo una ACV. Y la primera C va a ser de cabeza, ¿sí? Un síntoma que puede estar presente en un ataque cerebral vascular es un dolor de cabeza. Pero no el dolor de cabeza común, habitual que tenemos nosotros, que es muy similar a los dolores previos de cabeza y que a veces tomando una medicación va a calmar. El dolor de cabeza, que tiene que ser como una alarma para cada una de las personas, es un dolor de cabeza súbito, muy brusco y muy severo, muy intenso, que la persona lo catalogue como el peor dolor de cabeza de su vida. Un dolor de cabeza de estas características, que no es habitual a los comunes que uno podría tener y que es tan severo que le obliga a ir a una guardia, es un signo de alarma para tomar en cuenta, y ahí uno no debe perder tiempo y consultar con un servicio de atención médica, ¿sí? Entonces, para recordar, dolor de cabeza súbito, severo, catalogado como el peor dolor de cabeza de su vida, es un motivo para consultar. La segunda C va a ser de cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno presente una debilidad o un adormecimiento en una parte exclusiva del cuerpo, es un síntoma de alarma para consultar, ¿sí? Quiere decir que cuando uno nota que pierde la fuerza en una parte del cuerpo, ya sea un brazo, una pierna, o tiene pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo, es un signo de alarma que lo debería obligar a consultar inmediatamente. Puede ser mitad de la cara, mitad de la pierna, mitad del brazo, y como les decía, puede ser una pérdida de fuerza o una pérdida de la sensibilidad. Confusión. Básicamente esto se refiere a que lo que uno va a notar es que la persona que está siendo afectada por una ACV va a tener una dificultad para expresarse y para entender. Generalmente, las personas que tienen una ACV, lo que uno nota de afuera es que empieza a no entender lo que uno se le está diciendo, y por otro lado tiene dificultad en expresarse. Empieza a hablar con palabras confusas, con palabras que no se entienden, o con palabras que parecen inventadas, tal como ven acá en la figura, en la gráfica. Entonces, una alteración del lenguaje en la cual la persona no comprende las órdenes que se le está dando, o no es capaz de expresarse normalmente como lo hacía 10 minutos antes, es un signo de alarma también para consultar inmediatamente a un servicio de urgencia. La siguiente C es acerca de la ceguera, ¿sí? Y va relacionado a lo mismo. Una persona que tiene de manera súbita, de manera inmediata, una pérdida de la visión, ya sea con un ojo o con ambos ojos, también debe ser un signo de alarma y tiene que consultar con un servicio de urgencia. Tal como ven acá en la figura, generalmente lo que va a notar la persona es o que queda ciega de un ojo, que deja de ver completamente de un ojo, o en su defecto, que queda ciega de un campo visual, como que logra ver ya sea la parte interna o externa de su campo visual, pero que va a ver una parte de su campo visual que no va a ver con claridad o que simplemente va a desaparecer. Ese es otro signo, otro síntoma importante para tomar en cuenta. Y por último, la caminata o la marcha. Lo mismo.
la presencia súbita, la presencia brusca de una alteración para caminar, una dificultad para caminar, la presencia de una alteración del equilibrio y de la coordinación, es un quinto síntoma importante para tomar en cuenta. Generalmente los pacientes que sufren una ACV y presentan este síntoma van a empezar o a caminar como si estuvieran bajo efecto del alcohol, a perder el equilibrio, a no poder caminar solos, a tener dificultad para girar, a agarrarse de las paredes para caminar. Ese es un síntoma que inmediatamente uno también lo debería obligar para consultar. Ahora, es importante también que tomen en cuenta, seguramente lo escucharon nombrar, que existe lo que se denomina el ataque isquémico transitorio. ¿Qué vendría a ser esto? Es un ataque cerebral, tal cual lo que estábamos viendo previamente, que también se produce o se causa cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria, pero en este caso el bloqueo o la obstrucción que se produce es transitorio, eso es por un tiempo corto, ¿sí? Quiere decir que se tapa, pero posteriormente, después ya sea de unos minutos o unas horas, se destapa y la circulación vuelve a su normalidad. Entonces es de entender que en ese caso, la persona que tiene un ataque isquémico transitorio va a poder tener algunos de los síntomas que les mostraba anteriormente, pero van a durar un tiempo y después va a normalizar, ¿sí? Como una parálisis de un brazo que le dure un tiempo y después normalice, o una ceguera de un ojo que le dure minutos y después normalice, o una dificultad para hablar que le dure un par de minutos y también después normalice, ¿sí? Lo importante de los ataques isquémicos transitorios es que si bien pueden normalizar a los minutos o a las horas de haber presentado el síntoma, son muy importantes de consultar, casi tan importantes como tener una ACV que sea persistente, porque gran parte de estos pacientes en las siguientes horas van a tener un alto chance, un alto riesgo de tener una ACV más grave, más severo, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes presenta alguno de los síntomas que les mostraba anteriormente, por más de que sean transitorios, es muy importante y fundamental que consulten a un servicio de guardia, porque lo más probable es que si un médico los ve, independiente de que el momento de consultar ya hayan pasado los síntomas y ustedes estén perfectos con un examen neurológico normal, probablemente los tienen que estudiar, internar, etcétera, para evitar de que tengan una ACV más grave las horas siguientes al primer momento que tuvieron los síntomas. Por eso es importante que tomen en cuenta un ataque isquémico transitorio. Ahora, una vez que ya sabemos más o menos cuáles son los síntomas o los parámetros a tomar en cuenta para decir que uno podría estar sufriendo una ACV, la segunda pregunta que uno se hace es ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en ese momento? Bueno, lo más importante es tener la alarma. Como les decía, tomar en cuenta estas 3 Cs, y si alguno de nosotros o algún familiar nuestro está teniendo algún síntoma sugerente de una ACV, lo primero que uno tiene que hacer es activar el servicio de emergencia, ¿sí? Contactarse con un servicio médico o tratar de llevar al paciente a un servicio médico para poder hacer, en primera instancia, un diagnóstico temprano, lo más pronto posible, que nos permita hacer o proporcionarle un tratamiento específico, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta que mientras más pronto sea diagnosticado una ACV por un personal médico, la probabilidad de ofrecerle más opciones de tratamiento es mucha más alta y la probabilidad de revertir la obstrucción del coágulo o del sangrado que está teniendo son mucho más altas. Y obviamente esto va a condicionar que la persona tenga menos probabilidad de quedar con algún tipo de secuela a largo plazo. Por lo cual es muy importante que recuerden que el tiempo es cerebro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
de que el tiempo es fundamental para que, independiente de que puedan tener una ACV, ustedes puedan preservar la función de su sistema nervioso central, la función del cerebro. ¿Sí? Y generalmente cuando uno consulta con una guardia o con un médico en domicilio, o sea, lo que fuere, lo más probable es que si una persona tiene síntomas que son sugerentes de una ACV, esa persona se va a internar. Y se interna básicamente para que sea evaluada por un neurólogo, para que sea evaluada por alguno de nosotros, y para confirmar la enfermedad. Generalmente lo que el neurólogo hace es pedirle una imagen de cerebro, se le pide de inicio una tomografía y probablemente, si es necesario, después una resonancia de cerebro, y también se piden una serie de estudios, primero para confirmar el ataque cerebral y segundo para ver cuál fue la causa del ataque cerebral. ¿Sí? Es por eso que, como les decía, generalmente uno confirma que una persona tuvo una ACV mediante una imagen de cerebro. Posteriormente uno empieza a buscar cuál es la razón para su ACV, si por ejemplo tiene una obstrucción en las arterias de la región cervical, en las carótidas, mediante ecografía de carótidas, o si tiene algún problema en el corazón, como ser una arritmia cardíaca, un corazón agrandado, que también podría desprender coágulos que tapen alguna de las arterias del cerebro, etc. O sea, se van haciendo una serie de estudios y procedimientos básicos para poder, por un lado, confirmar la enfermedad y por otro lado, buscar si hay algún causante, si hay algo en ese momento que está predisponiendo o causando que la persona tenga un ataque cerebral. Y en base a eso, en base a la evaluación clínica del neurólogo y en base a todos los estudios que se le hagan sobre la internación, durante la internación, perdón, se decidirá cuál es el mejor tratamiento para esta persona, ¿sí? Se dan tratamientos específicos. Ustedes deben haber escuchado o visto en algún familiar que tuvo una ACV, que generalmente los neurólogos usamos mucho la aspirina, clopidogrel, atorvastatina, que generalmente son las drogas que más empleamos para manejar estos pacientes, pero como les decía, el medicamento que decidamos utilizar va a depender del tipo de la ACV, tamaño de la ACV y lo que podamos encontrar en los estudios clínicos. Cabe remarcar acá también que en el caso de consultar pronto y consultar generalmente durante las primeras 4 horas de la ACV, uno como médico, uno como neurólogo también puede ofrecer otro tipo de procedimientos, como dar medicamentos específicos para desobstruir la vena o la arteria que está tapada, ¿sí? Y son tratamientos o fármacos que solo se pueden dar las primeras horas, generalmente las primeras 4 horas del inicio de los síntomas. Es por eso que decíamos que es importante tomar en cuenta el tiempo para consultar, porque si uno se demora en consultar y por mala suerte el paciente llega un poco más tarde del tiempo de la ventana que tiene uno como médico para ofrecerle un tratamiento más específico, uno no va a poder ser beneficiado de ese tratamiento por cuestión del tiempo de demora en consultar. Bueno, y una vez que el paciente terminó la internación, se hicieron los estudios y está empezando un tratamiento, a futuro, el otro punto importante para tomar en cuenta es la prevención. O sea, evitar de que vuelva a tener un nuevo ataque cerebral más adelante, ¿sí? Se calcula que de 4 personas que tienen un ataque cerebral, por lo menos una tiene alta chance de volver a sufrir otro más adelante. Por eso es importante después hacer mucho tratamiento preventivo, prevenir que uno vuelva a tener, que vuelva a recaer en la presencia de un ataque cerebral. Y cómo uno previene que le vuelva a dar un nuevo ataque cerebral, bueno, cuidándose, haciendo los controles indicados por los médicos, por el neurólogo,
haciendo control de la presión, haciendo control del colesterol y de las grasas, evitando si uno es diabético, manteniendo el azúcar controlada, evitando que el azúcar esté elevado en la sangre, haciendo actividad física, comiendo mucho más sano que antes que sufre el accidente vascular, bajar de peso si es necesario, si es que una persona está con algo de sobrepeso, evitar de fumar y obviamente tomar la medicación y hacer las indicaciones que le indica su neurólogo de cabecera. Estos serían como 8 de los puntos más importantes para poder prevenir un nuevo o un segundo ataque cerebral vascular. Bueno, ¿y qué más hacer después de un ataque cerebral? Viene algo muy importante que es la rehabilitación, ¿sí? Todos nosotros tenemos riesgo de tener un ACV y independiente del tratamiento que uno pueda recibir para el ACV, los pasos a seguir o el paso a seguir también es ocuparse de lo que es la rehabilitación. Y la rehabilitación es importante primero para mejorar, para sortear las secuelas que el ACV nos podría causar o condicionar, ¿sí? Segundo, para empezar a volver a retomar actividades que uno antes hacía, como previamente al ACV, actividades de casa, hobbies, incorporarse o reincorporarse al trabajo, etc. Es por eso que la rehabilitación es fundamental, es importante para todo paciente con ACV, con la idea de poder devolverle o brindarle, en el mejor de los posibles, en el mejor de los casos, todas las funciones que haya perdido debido al evento vascular que tuvo, debido al ataque cerebral que tuvo. Es importante recordar que generalmente toda persona que tuvo un ataque cerebral va a tener un periodo de los primeros 3 a 5 meses donde va a tener el tiempo más importante de recuperación y donde generalmente logra la mayor recuperación posible, ¿sí? Si bien después de eso las personas pueden ir recuperando, los primeros 3 a 5 meses son los más importantes para lograr una máxima recuperación. Es importante recordar también que los ejercicios de rehabilitación, si bien seguramente se van a iniciar cuando uno está internado, cuando recién empezó con los síntomas del ACV, después de hacer todos los estudios necesarios, seguramente ya le van a empezar a hacer la rehabilitación. Estos ejercicios deben continuar en casa y deben seguir una vez el paciente esté de alta y de retorno en su domicilio. Y, como les decía anteriormente, combinar lo que sea rehabilitación con el tratamiento médico, con las drogas, con los fármacos que se le indique y con los cambios en el estilo de vida. Descenso de peso, una dieta más saludable, hacer ejercicios, etc. Y bueno, tomando en cuenta este periodo en el cual estamos un poco limitados de asistir a los centros médicos o de hacer la rehabilitación que uno hacía antes, ya esto lo habíamos visto en una presentación anterior con pacientes cuando hablábamos de Parkinson, que hay cosas que sí se pueden hacer en casa y que hay cosas que se pueden hacer inclusive sin el asesoramiento en persona de algún profesional, un kinesiólogo, un terapista ocupacional, etc. Y para el ACV también pasa lo mismo. Si uno busca o se hace asesorar por su médico de cabecera, va a ver que hay una serie de opciones que uno puede hacer en la casa como formas de rehabilitación y que no tienen que estar bajo ese asesoramiento profesional y que las puedes realizar todos los días con materiales o con objetos que son muy comunes de tener, de disponer en la casa. Este, por ejemplo, es extraído de este libro, es un libro que está en inglés, pero tiene muchas gráficas donde muestra ejercicios que son útiles para pacientes con ACV, para rehabilitar pacientes con ACV, y como ven acá,
están en base de objetos que tenemos en domicilio, como ser una caja de zapatos y una botella de plástico, en la cual lo que el paciente afectado, la persona afectada, ven que tiene una manilla de color en la mano derecha. Esta, bueno, a manera esquemática en este libro, esa muestra el lado afectado de la persona. Entonces acá lo que la persona hace es traspasar por encima de la caja la botella con un determinado peso porque está llena de líquido al otro lado, y así hacer sesiones sucesivamente. Este es uno de los muchos ejercicios que puede hacer. Acá otro ejercicio, utilizando una revista, en la cual básicamente lo que tiene que hacer es tratar de pasar las hojas una por una. Son ejercicios que nos sirven para mejorar, para recuperar la pérdida motora, y también para mejorar la destreza motora fina, la capacidad fina de realizar movimientos. Estos son ejercicios con los pies, con los miembros inferiores, en caso de tener afectación de una de las piernas también. Lo mismo acá, con un bloque, una caja de zapatos, en lo cual lo que tiene que hacer la persona es hacer ejercicios levantando la pierna afectada y pasando a través del obstáculo. Lo mismo, poner distintos tipos de objetos de distinto material, peso y características en el piso, levantarlos y poner en una mesa, utilizar una madera o algo así para subir y bajar el pie afectado. Son simplemente 5 ejemplos, pero uno tiene una lista larga de ejercicios que podría hacer en casa si no tiene la posibilidad de asistir a un centro de kinesiología o de fisiatría, y que seguramente su médico de cabecera le va a poder proporcionar. Y bueno, un poco ya en la parte final de la presentación, ¿qué hacemos actualmente en estos tiempos de pandemia que estamos cursando? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que con estos cambios en contexto de la pandemia de COVID actual que estamos presentando, lo que pasó es que, bueno, primero en base a las recomendaciones médicas y segundo en base al miedo que genera todo este problema mundial, lo que se vio es que disminuyó bastante la atención y la consulta médica, ¿sí? Y obviamente porque tampoco estaba permitida. De inicio, como ustedes recuerdan, generalmente uno trataba de manejar lo que serían las emergencias. Entonces, para que una persona piense que está teniendo una emergencia, tenía que tener un conocimiento de que estaba teniendo algo grave. Y lo que se vio, no solo acá, sino como ven acá en este ejemplo, por ejemplo, en países importantes como ser en Estados Unidos, lo que se vio en estos meses de cuarentena es que las internaciones por ACVs, por ataques cerebrales, habían bajado casi la mitad, casi un 40% comparado con un periodo normal. Eso quiere decir que en Estados Unidos casi 50% de las personas que tenían ACV no fueron a la guardia, no consultaron. Y eso fue pasando en todos los países, en las distintas partes del mundo. Este es otro ejemplo en China, en la cual, como ven acá, la probabilidad, la posibilidad de ofrecerle a una persona hacer un tratamiento específico, como les decía anteriormente, en contexto de que consulten de una manera pronta e inmediata, bajó entre un 26 a un 25% comparado con el año pasado. Y hay un par de datos que se dice que en Argentina también pasa algo muy parecido. Se calcula que la disminución de las internaciones y consultas por ataques cerebrovasculares acá en Argentina fue aproximadamente un 60%. Eso quiere decir que de 10 personas que tuvieron ACV acá en Argentina, 6 no consultaron y se quedaron en casa. ¿Sí? Y esto es, bueno, algo más o menos parecido a lo mismo, simplemente para mostrarles más esquemáticamente. Este, por ejemplo, es un trabajo de una revista muy importante de medicina. Lo que mostraba acá en puntos negros
es la cantidad de resonancias que se hacía a pacientes que tenían ACV, y acá se ve en esta franja de color celeste, que es cuando empezó el periodo de pandemia, cómo cae muy estrepitosamente la cantidad de estudios de resonancia que se hacían en servicios de guardia, ¿sí? Lo que confirma lo mismo, lo que confirma la baja asistencia a centros de salud en caso de una emergencia como ser un ACV. Por lo cual, es importante para ustedes que si bien hoy por hoy es una prioridad quedarse en casa, utilizar barbijo, cuidarse y tratar de evitar, de reducir el riesgo de tener una infección por COVID, también tenemos que recordar de proteger nuestro cerebro, recordar que uno tiene que tener la alarma y tomar en cuenta si podría estar teniendo o si un familiar podría estar teniendo una ACV, y en caso de pensar, interpretar de que uno podría estar teniendo una ACV, lo más importante es consultar inmediatamente, no perder tiempo a esperar el turno con su médico clínico o con su neurólogo de la siguiente semana, sino consultar inmediatamente con un servicio de guardia, porque como les decía en medio de la presentación, el tiempo es cerebro, esta es la cantidad de neuronas que se pierden por cada minuto que pasa sin que uno reciba atención médica, y es muy importante proteger el cerebro, independiente de este periodo complejo, de este tiempo de pandemia complejo que estamos viviendo, uno no debería ignorar los síntomas de un ataque cerebral independiente del periodo de pandemia actual. Bueno, esa es la última diapositiva. Agradezco la atención de la presentación, espero que haya sido claro. Y ahora vamos a leer un par de preguntas que hicieron a lo largo de la presentación para poder aclarar las dudas o comentarios que tengan. Bien, la primera pregunta que hicieron en el chat es ¿por qué se podría romper un vaso sanguíneo? Generalmente los ataques cerebrales hemorrágicos que se producen por una ruptura de un vaso se producen porque uno puede tener una malformación, una arteria mal formada, que generalmente es de nacimiento, o porque uno podría tener un aneurisma, que es una dilatación de una de las paredes del vaso en forma de globo, que al dilatarse ese vaso se hace una pared más delgada y en algún momento esa pared delgada puede reventarse y sangrar. Otra causa de que se rompa un vaso sanguíneo es la presión arterial, ¿sí? Una persona que tiene presión arterial, pero que no se controla, o que tiene un pico muy alta de presión arterial, la presión que se produce a nivel del cerebro también puede ser capaz de romper un vaso sanguíneo y causar una ACV. Otra pregunta que me hacen acá sería, ¿qué son los infartos cerebrales? En realidad se denomina infarto cerebral a lo que estuvimos hablando. O sea, el ACV se lo denomina como ACV, como accidente cerebrovascular, o stroke, que es la palabra en inglés, o enfermedad cerebrovascular, que son los términos que generalmente usamos nosotros como médicos, y en la población generalmente se conocen como ataque cerebral o derrame cerebral, ¿sí? Todos estos términos, todas estas definiciones serían muy similares o muy parecidas. Sirven para nombrar a la misma enfermedad neurológica. Otra pregunta que me parece muy importante, muy interesante, es de alguno de ustedes que me consulta si la persona que está sufriendo el ACV es consciente que está pasando por la C de confusión. Y en gran parte de los pasos sí es consciente, ¿sí? En la mayoría de los casos yo diría que sí. Lo que pasa es que la persona pierde la capacidad de poder hablar, ¿sí? Pero generalmente logra entender algo de lo que se le está pidiendo. Entonces, la persona se da cuenta que no le salen las palabras, y por más esfuerzo que haga,
va a emitir una frase que no se va a entender. Van a ser como palabras inventadas o palabras confusas. Pero la misma persona es capaz de darse cuenta que le está pasando algo, ¿sí? Pero también, por otro lado, puede pasar de que la persona no logra entender lo que le está pasando o lo que se le está diciendo. Cuando hay una alteración del área de la comprensión y, no sé, nosotros le pedimos a la persona que levante las manos, por ahí no nos va a entender y va a sacar la lengua. O le vamos a pedir que camine y la persona se va a quedar sentada. O le vamos a pedir que cierre los ojos y levante un brazo y va a ser una de las dos órdenes que se le está dando. Entonces ahí claramente uno va a notar o va a entender de que la persona no nos comprende con precisión, ¿sí? Entonces puede pasar esas dos situaciones, o que no nos comprenda lo que uno le quiere decir, o que sí nos comprenda, pero que la persona no sea capaz de expresarse. Por más que quiera, las palabras le salgan mal. Acá otra persona pregunta si el hormigueo en la cara puede ser un síntoma de ACV. Generalmente lo que se ve es una pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Lo más frecuente es una pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad. La verdad que hormigueo me parece menos frecuente. De todas maneras, si les queda la duda de algún síntoma, o es un síntoma nuevo o raro que no tenían previamente, no está mal consultar, porque es mejor consultar y hacerse ver por un médico por algo que no es significativo, que no es importante, a minimizar un síntoma y después darse cuenta de que sí era importante, ¿sí? O sea, si una persona tiene un hormigueo y le queda la duda, es mejor consultar. Ya el médico que lo vea o la vea le dirá que no es nada importante y la mandará a la casa. Pero siempre es mejor prevenir y tomar en cuenta un síntoma que uno no va a saber al ser no médico, al ser una persona no metida en el área de salud, si es importante o no. ¿Cómo se puede prevenir el ACV? Básicamente con varios de los puntos que les decía anteriormente. Tomar la medicación que se le indica de manera constante y regular, controlarse la presión, controlarse la diabetes si es diabético, controlarse el colesterol, las grasas, la dislipemia que denominamos nosotros, hacer ejercicio, tener una dieta más sana que previamente al ACV, dejar de fumar, básicamente todas las recomendaciones que seguramente van a dar a las personas que tengan ACV después de su internación. ¿Puede ser hereditario? En general no. Hay formas de ACV hereditarias o genéticas, pero son lo menos frecuente. Son muy poco frecuentes y en términos generales, si una persona tuvo un ACV en la familia, la chance de que pueda transmitir o que más familiares en el mismo núcleo puedan tener ACV es muy baja, ¿sí? Si hay muchas personas en una familia que tienen ACV, lo más probable es que porque esas personas tengan factores que predisponen al ACV, hipertensión, diabetes, problema del corazón, o que fumen, etc. Como les decía, y para completar esa pregunta, porque consultan acá qué es lo que predispone, los factores de riesgo para tener ACV, por un lado, son algunos factores que no podemos modificar, por ejemplo, la edad, ¿sí? La edad, o sea, a medida que van pasando los años, la chance de tener un ACV es más alta. Y eso no podemos hacer nada con la edad, pero sí hay factores que sí podemos modificar. Tal es el ejemplo del tabaco, la presión, la diabetes, problemas cardíacos, la obesidad, etc. ¿Qué estudios son los iniciales cuando parece tener un ACV? Generalmente lo primero que se le hace a la persona es una tomografía. La persona ni bien consulta, se la traslada a un centro médico. En el centro médico se toman los signos vitales, se le toma una muestra de sangre para un laboratorio de urgencia e inmediatamente se le hace una tomografía.
La tomografía nos permite o confirmar que tuvo el ACV y a su vez descartar de que no sea un ACV con sangre, que no sea un ACV hemorrágico. Y después de eso se le interna y se le completa con otros estudios, como hacer una resonancia, que generalmente, si bien no se hace de urgencia, se hace durante las siguientes 24 o 48 horas de la internación. ¿Cómo evitar que se forme un coágulo? Básicamente, por lo que les decía anteriormente, ¿no? Evitar los factores de riesgo, evitar la presión alta, evitar la diabetes, evitar que uno tenga el colesterol elevado, evitar fumar, etc. Las trombosis en piernas, acá me preguntan si predispone al ACV. No predispone, pero vendría a ser un indicativo de que tiene también chance de tener trombosis en otra parte del cuerpo. O sea, si una persona tiene tapadas las arterias de las piernas o las venas de las piernas, eso indica de que probablemente hay algo que no se está controlando, como son las grasas, el colesterol, etc. Y obviamente puede tener una obstrucción no solo en las piernas, sino también en otro lado, en el corazón, como para tener un infarto del corazón, o en el cerebro. ¿Sí? Entonces esa persona, la que tiene trombosis, básicamente lo que tiene que hacer es controlarse con el médico clínico y disminuir los factores de riesgo que pueden predisponer a la trombosis en la región que está afectando. Acá otra persona me pregunta si después de haber tenido una ACV, un dolor de cabeza puede persistir o seguir por más de 3 meses. Yo creo que si una persona tiene dolor de cabeza 3 meses después de una ACV, no tiene relación directa con el ACV que tuvo. Ahí en ese caso, esta persona debería hacer una consulta con su neurólogo para ver si no hay otra causa de su ACV. Puede ser que comer manzanas ayuda a prevenir el ACV. En realidad lo que se recomienda es tener una dieta sana, una dieta lo más sana posible. Obviamente la fruta entra dentro de lo que es una dieta saludable, una dieta sana. Con respecto a cuáles serían las causas del ACV hemorrágico, creo que esto lo respondí previamente. Es o una malformación, un aneurisma en las arterias, en el árbol cerebral, o en su defecto, picos de presión. Un pico muy alto de presión puede predisponer un ACV. Acá preguntan si el ACV puede ser causa de muerte. Si es un ataque cerebral muy severo, sí puede tener un riesgo, una chance de mortalidad. Acá me hacen una pregunta bastante importante también, bastante interesante. ¿Qué hacer hasta que viene la ambulancia si me doy cuenta que estoy teniendo un ACV? Yo lo que diría sería lo primero, activar el servicio de guardia, y segundo, evitar que la persona, hacer recostar a la persona, evitar que se golpee, mantenerla recostada, en reposo, tranquila, y no mucho más, y esperar a que venga el servicio de guardia, me parece lo más importante. Y eventualmente, si puede pasar que esté en un lugar muy alejado, muy complejo, o que el servicio de guardia va a demorar o no pudieron hacer contacto, eventualmente si están en posibilidades de trasladar a la persona, otra opción sería trasladarlo a un servicio de guardia. La parálisis facial puede ser causa de ACV. Es un poco difícil de explicarles y no confundirles. La parálisis de la cara puede ir dentro de un síntoma de ACV, ¿sí? Pero la parálisis de la cara puede ser simplemente una parálisis periférica y no tener ningún tipo de relación directa con un ACV. Pueden ser dos cosas completamente distintas. La parálisis que viene de la cara, que viene causada por un ACV, obviamente es grave, es importante y se va a internar. Pero hay tipos de parálisis que se denominan como parálisis periféricas,
que si bien obviamente uno va a consultar, porque no es normal que se le paralice la cara, seguramente va a ir a un lugar de atención de guardia, generalmente son parálisis no complicadas que van a tener un manejo en la casa, en domicilio. Probablemente les hagan la atención en la guardia y después los manden a la casa. Acá otra pregunta bastante importante, que si bien no lo comenté en la presentación por cuestión de tiempo, me parece importante la pregunta. Acá lo que me dicen es si se hace una tomografía rápidamente, si puede ser que no salga nada y esa tomografía sea normal. Y en realidad sí puede pasar eso, porque de los dos tipos de ACV que les comentaba que existía, el isquémico y el que sangra, el hemorrágico, lejos el isquémico es el más frecuente, ¿sí? 80% de las veces va a ser un ACV isquémico y solo un 20% va a ser un ACV hemorrágico. O sea que por frecuencia lo más probable es que se tape un vaso y no se rompa y sangre, ¿sí? Cuando existe un ACV isquémico, no, al revés, cuando existe un ACV hemorrágico, eso se ve inmediatamente en la tomografía. O sea, si hay un sangrado en el cerebro, se ve inmediatamente en la tomografía. Uno hace una tomografía y la tomografía me va a mostrar que hay un sangrado, ¿sí? Pero cuando hay un ACV isquémico, hay la chance o la probabilidad de que las primeras 24 horas esa tomografía sea normal. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una paciente que estaba en la casa y se le paralizó la mitad derecha del cuerpo, llega la guardia, la reviso y sigue con la parálisis derecha del cuerpo, o sea, los síntomas son muy sugerentes de una ACV, y pasaron menos de 24 horas desde que empezó eso, yo ya sé que si le hago la tomografía lo más probable es que sea normal. Pero le tengo que hacer la tomografía para descartar de que no sea un sangrado. Entonces, yo evalúo a mi paciente, veo que se le paraliza el cuerpo y que eso lejos parece una ACV. Le hago la tomografía básicamente para descartar que no haya sido un sangrado. Si mi tomografía es normal, yo estoy seguro de que no sangró y que lo más probable es que sea un ACV isquémico. A esa paciente la interno y después le pido una resonancia. En la resonancia hay determinadas secuencias que me permiten ver el ACV, incluso antes de las 24 horas. Y si estoy en una clínica que no hay resonancia, si yo le pido una nueva tomografía el otro día, lo más probable es que el ACV ya se vea. Creo que era la última pregunta. Bueno, agradezco la asistencia a tanta gente, espero que haya sido claro y que haya sido útil. Y nada, simplemente agradecer, ¿sí? Bueno, muchas gracias.